Bien, ahora sí vamos a pasar a explicar en qué consiste la totalidad del trabajo. Ustedes en plataforma tienen en primera instancia, como les había dicho, el material, ¿no? De hecho, tienen una plantilla PDF de cómo debería mostrarse los resultados final, la encuesta en formato PDF, otro modelo de encuesta, la presentación de los resultados en formato PowerPoint, la presentación de las clases del día de hoy y la que vamos a ver el día lunes, y una propuesta de capacitación o de consultoría que generalmente comparto con los alumnos para poder desarrollar la tarea. ¿Sí? Entonces aquí también tengo más ejemplos, que este es como lo que deberían entregar ustedes, el Excel en bruto, la encuesta, el formulario, que si ustedes quieren comparten el formulario, no hace falta que me lo compartan porque si todos vamos a trabajar sobre el mismo formato, este documento ya no es necesario que lo suban. Pero sí el Excel en bruto, el de resultados y por sobre todo el PowerPoint de su defensa de los datos que han recabado. ¿Cuál es la primer parte del trabajo? Precisamente el que dice primer producto y accedo al link. Con solo pinchar el link ya me va a mostrar la figura de la plantilla con la cual ustedes ya deberían generar una copia y empezar a trabajar para recolectar información. Luego que he llenado o he logrado que las personas en la empresa llenen, voy a ir a respuestas en la copia que yo voy a generar y voy a pinchar este botón, el que me va a dar las respuestas en un formato Excel, ¿ok? No pinchen otro botón de descarga porque les va a salir en un formato totalmente diferente y no van a poderle dar interpretación a los datos. Entonces aquí tengo toda la planilla con todas las preguntas y las respuestas de todos los encuestados. ¿Ok? Esto lo único que tienen que hacer es descargarlo en formato Excel y subirlo a la plataforma, ¿no? Es mejor si lo suben en formato Excel porque es lo que yo necesito. Luego, el segundo producto sería la creación de esta presentación, que es el análisis, ¿no? Si quieren pueden trabajar con una carátula, aquí tienen un índice, empezamos a hablar del diseño metodológico. El diseño metodológico no es nada más que hacer alusión al tamaño del universo, es decir, cuántas personas trabajan en total en esa empresa y cuántas de ellas van a llenar mis encuestas. Solamente hago eso en esa primera instancia. Hablo un poco acerca de las fuentes de información, es decir, todas van a estar basadas en la encuesta. Puedo utilizar también la fuente de observación y de entrevista al propietario, eso ya depende de ustedes, ¿no? Esto es para darle un poco más de forma profesional la presentación del trabajo y además que les va a ayudar a generar la defensa a través de la redacción y la síntesis de la información que van a recabar. Luego pueden hacer un resumen de los indicadores o las variables que van a estar midiendo. En este caso tienen que verificar que sean las mismas que están en la encuesta, que es esta, y aquí en las preguntas están, y de hecho creo que he agregado alguna más de las que está en esa plantilla, así que verifiquen bien cuáles son las variables, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hasta la variable F de comunicación. Entonces, lo que nos da la idea de que en este análisis tenemos que trabajar también hasta la F y con el número de preguntas en el orden en el que aparece. Ok, luego empezaré a hacer la parte del análisis propiamente dicho, es decir, empezaré a evaluar y analizar la información que he recabado. Pondré el nombre de la variable y por otro lado las preguntas que incluyen esa variable, ¿no? Y luego intentaré hacer el acumulado positivo y negativo del mismo. Es decir, aquí tenemos 5 valores que se puede dar a cada pregunta. En este caso ya hemos cambiado la encuesta y solamente estamos trabajando con 4. Totalmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo y total desacuerdo. Entonces, en base a eso, yo aquí puedo acumular positivo lo que es positivo y negativo lo que es negativo, porque es bastante subjetivo la interpretación del indiferente, es por eso que decidí sacarlo. Ok, tú aquí hablas de acumulado positivo y acumulado negativo para poder mostrar esta variable como una debilidad, una fortaleza, una oportunidad de mejora, etcétera. Luego puedes presentar la información en este formato barras. Una vez que has descargado aquí tu Excel, vas a tener la posibilidad de generar otros tipos de gráficos. En cambio, si trabajas directamente desde las respuestas, vas a tener gráficos del tipo torta, pero por pregunta, no por variable. Entonces ahí se te va a complicar un poco. Lo que tú puedes hacer es también ir desglosando pregunta por pregunta si quieres reutilizar las tortas, pero tu trabajo va a ser más extenso y más largo. Aquí en este caso, como son 5 variables, solamente hay 5 de estos gráficos
gráficos. Imagínate que cada variable tiene 8 preguntas, entonces aquí vas a tener 8 tortas en cada variable, entonces se hace un poco más largo. Eso lo dejo a decisión de ustedes. La parte importante del trabajo es la generación de la interpretación, es decir, lo que yo extraigo de los datos que he podido recabar. Voy a hacer alusión a porcentajes, a interpretaciones y es más, voy a ir un poco más allá generando algunas opciones o estrategias de cambio para mejorar los índices si así fuera necesario. No es necesario que busque mejoras para todas las preguntas o para todas las variables, solamente en aquellos espacios donde los indicadores estén muy por debajo de la media o que sean alarmantes para el tipo de negocio que estamos haciendo la encuesta. ¿Ok? Entonces aquí lo único que hago es variable por variable generando un gráfico e interpretando la información. Y así termino con cada una de las que he planteado al inicio. Luego puedo trabajar incluso si quiero pulir, por ejemplo, aquí está claro de que está trabajando con la variable, espérenme un segundito, con la variable de supervisión. En esta variable ella ha podido identificar donde realmente hace falta como la mano de un cambio. ¿Por qué? Porque los indicadores han mostrado un acumulado positivo del 79 y un negativo del 21, pero a su vez, en cuanto a las respuestas, ha encontrado la respuesta número 3, que tiene como indicadores bastante desbalanceados comparados con las otras preguntas, y lo que ha hecho ha sido desglosar la pregunta número 3 y ha traído la tortita de esa pregunta, donde dice realmente cuál es el aspecto que debería considerarse aquí, ¿no? De la pregunta que estuvo ella tratando de encontrar una posibilidad de cambio. Luego viene a hablar de condiciones físicas, lo mismo hace acumulado positivo y acumulado negativo, es decir, imagínense aquí se sienten totalmente cómodos y satisfechos con las condiciones físicas de trabajo. En el nivel de satisfacción se puede observar que también existen niveles elevados de satisfacción, salvo la pregunta número 4, que es donde realmente también luego hace como el zoom, el desglose, donde dice que si se siente orgulloso de pertenecer a la empresa o no, que está totalmente de acuerdo, un 78%. Y hace alusión a la pregunta, al mejor indicador. Yo aquí habría hecho zoom en este espacio de la que tiene menor indicador positivo para ver cuál es esa pregunta que en base a esa puedo generar una nueva estrategia de cambio o mejora. En seguridad e higiene, lo mismo, tiene un acumulado positivo del 87 y uno del 13. Se dan cuenta que no hay mucho por hacer, o sea, el ambiente es bueno en esta empresa dentro de todo, pero aquí está haciendo alusión a una de las preguntas que dice, ¿considera que los seguimientos diarios de salud son los adecuados? Bueno, hay gente que no le interesa y otros que están parcialmente de acuerdo y todos que, a una gran mayoría que están totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, esto para ir viendo si vamos a seguir manteniendo los seguimientos diarios de salud en el personal o son innecesarios o en realidad están generando molestia en el personal, ¿no es cierto? Y finalmente está el área de las recomendaciones, es decir, identifica, elige 2 espacios de mejora que hayan tenido los indicadores más bajos después de haber realizado todo el estudio y en cada indicador propone distintas situaciones. Escucha activa, el arte de delegar, retroalimentación, dinámicas, en motivación, lo mismo. Estos trabajos han sido realizados por personas que no tienen ningún tipo de herramienta de coaching, así que ustedes tienen un abanico mayor de posibilidades, de herramientas y estrategias que pueden llegar a proponer, ¿no? Y luego hace un detalle de cómo se podría aplicar las dinámicas que genera y finalmente finaliza el trabajo. ¿En qué consiste la presentación? La presentación no es nada más que generar un PowerPoint con la información extraída de este reporte. Entonces, uno de los trabajos más importantes es generar y resumir y redactar de manera sintética, oportuna, clara, muy detallada de lo que puedo llegar a identificar. De hecho, hasta yo les recomiendo que mixen información que ustedes ven desde la observación con la realidad de la empresa para que puedan darle una mejor interpretación y puedan luego generar este archivo. En este archivo hace referencia a las variables que han elegido, que de todas van a ser lo mismo porque todos estamos trabajando bajo la misma plantilla. Lo mismo las preguntas, las pueden tener como machete, como ayuda, pero no es necesario que las lean.
Luego, cuando pongo el gráfico, recién puedo ir marcando aquellas variables o aquellas preguntas que tienen indicadores totalmente diferentes para poderlas relacionar con las preguntas, ¿no? Entonces, si yo veo que es la pregunta 4, entonces aquí buscaré la 4, pero justo no está, debe ser esta, la número 5. Entonces, sucede lo mismo en nuestro otro gráfico. Digamos, en este gráfico tenemos una tendencia casi normal, entonces no ha hecho zoom ni foco en ninguna pregunta o en alguna respuesta que puede estar siendo negativa. Luego aquí hace alusión a lo que identifica como que tienen algo de desacuerdo, totalmente en desacuerdo, y eso es alarmante para un banco, digamos, en lo que ella ha demostrado en su estudio. Y dice, ¿no? La pregunta 2 tiene alguien que está totalmente insatisfecho y dice, su jefe atiende sus dudas e inquietudes rápidamente. Evidentemente hay una persona que está totalmente en desacuerdo con eso, que quiere decir que su jefe no le presta la suficiente atención, que quizá hay situación de favoritismo que está haciendo que esta métrica se dé. Entonces, como que voy marcando y voy dando la interpretación con las preguntas que tengo arriba. Lo mismo sucede con la siguiente variable. Yo puedo trabajar con condiciones físicas y ver que tienen una tendencia similar. No le doy demasiada bola porque está todo perfecto. Luego puedo ir con la desatisfacción en el trabajo, lo mismo me voy a orientar de que todos, ninguno es totalmente insatisfecho, pero hay una variable, una pregunta donde hay una persona que sí está insatisfecha y es la 5. Retrocederé atrás y veré que dice recibe retroalimentación sobre las labores que realiza. Probablemente es la misma persona que dijo aquí que se siente insatisfecha con con que su jefe no atiende las dudas de manera oportuna, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo se va relacionando las variables y se va identificando que como esta es una empresa pequeña y solamente hizo el reporte sobre 18 personas, de 18, una, hay que trabajar con esa persona puntualmente y para eso después se sugerirá la implementación de una evaluación de desempeño que es más personalizada. Finalmente, después de haber mostrado los gráficos de cada variable, hará su propuesta oficial en base a las áreas que haya identificado y hará una pequeña reseña de cómo se aplicarían estas estrategias y con eso finalmente termina. Okay, este es un trabajo muy sencillo. Les he dicho que pueden hacerlo de a par, pero también pueden hacerlo de a uno, dependiendo del nivel de desafío que ustedes quieran asumir con este trabajo, pero entiendan de que solamente se aprende haciendo, ¿sí? Si tienen alguna duda o consulta, recuerden que los 3 productos que deben subir en plataforma son este Excel, este archivo que tiene desde un índice, desde el tamaño de la muestra y los métodos de observación, hasta la presentación final. Son esos 3 archivos que deben subir hasta el día miércoles, en el caso de ser turno de la mañana, hasta el día miércoles 9 de la mañana y empezamos con las defensas y el otro turno hasta el día miércoles hasta las 3 de la tarde. ¿Qué es lo bonito de esto? El lunes me van a poder consultar, si ya este fin de semana empiezan a trabajar, van a surgir muchas dudas, consultas que podemos disipar el mismo día lunes en clase. Así que pónganse las pilas, empiecen a trabajar, no es complicado, es muy bonito ponerse a interpretar información y sobre todo empezar a generar desde la profesionalidad que hemos adquirido, opciones, estrategias de mejora para incrementar indicadores, para incrementar posteriormente el nivel de motivación y de productividad en la empresa. Sí, entonces eso es todo lo que puedo compartirles en este video. Cualquier cosa nos vemos el día lunes.